Bien, y vamos, como siempre, directo a la pregunta de investigación. Quiero que nos metamos en este caso, cambiamos totalmente, salimos de contaminación y nos vamos a un estudio fisiológico, de un estudio donde se quiere establecer cuáles son los valores normales o los valores esperados en una prueba de función pulmonar. Entonces, la variable fisiológica que se mide es la ventilación voluntaria máxima, que se define como el máximo volumen que puede ser ventilado dentro y fuera de los pulmones, en un intervalo de tiempo, mediante esfuerzo voluntario, se mide en litros. Y la idea es ver, como les decía, cuáles son los valores esperados de bbm en función de la edad, ¿sí? Porque se sabe que esta variable va cambiando en función de la edad en población sana, y para establecer eso participaron 100 individuos sanos, no fumadores, se balanceó 50 hombres y 50 mujeres de entre 20 y 80 años de edad. ¿Se entiende? Entonces la idea sería como predecir el valor de bbm en función de la edad. Bueno, ahí tienen la base de datos, está el script, pero vamos como siempre a nuestras pautas de cómo despiezar un ensayo. La primera pregunta es si se trata de un estudio experimental u observacional. Observacional. Es un estudio observacional. Exactamente, el fenómeno ya existe y nosotros lo único que estamos haciendo es registrarlo de una forma más o menos sofisticada y con un pirómetro, pero es un estudio observacional. Es decir, que el azar acá simplemente interviene en la selección de la muestra, de las unidades, que en este caso no serían experimentales, sino unidades muestrales. Bueno, ¿cuál es la unidad muestral? Cada individuo. Muy bien, cada individuo, ¿y qué más de cada individuo? ¿Cómo podemos escribirlo? Sano. Sano, perfecto. No fumador. No fumador. ¿Qué más? Y el rango de edad. El rango de edad. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tengamos nuestras conclusiones, planteemos un modelo y demás, estas unidades muestrales con todos esos detalles son los que definen la población en la que hacemos la inferencia. Es decir, a partir de estos datos yo no voy a poder establecer valores de referencia para personas de 85 años, por ejemplo, ni para personas fumadoras, ni para personas de menos de 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos las unidades muestrales. La siguiente cuestión es ¿cuál es la variable de respuesta? Ventilación voluntaria. Claro. El bbm, ¿estamos de acuerdo? El volumen. Exacto, este es el bbm. Fíjense que esto está piola con la discusión que tuvimos al principio de la clase de hoy de regresión y correlación. Esto es un estudio observacional, pero claramente nosotros lo que queremos ver es cómo la edad incide sobre el bbm. O sea, no tenemos una correlación, no tenemos una hipótesis de que el bbm va cambiando en función de la edad. La inversa sería absurda, ¿sí? No es que por una persona tenga más o menos bbm, eso va a alterar su edad. Entonces, esto lo estamos pensando como una relación unidireccional, a pesar de que las dos variables, ninguna de las dos variables fue fijada. ¿El bbm qué tipo de variable es? Cuantitativa y continua. Es cuanticontinua. Entonces, en principio, la potencial distribución de probabilidades es normal. Exacto. Vamos por normal y eso entonces nos manda al lado de los modelos lineales generalizados, ¿sí? El modelo lineal clásico, vamos por ese lado. Vamos ahora a la parte de la derecha de la ecuación, variables explicativas. ¿Qué dicen? Y pueden La ser edad. la edad, el muy sexo, bien. la Edad. condición, si es sano o fumador, ¿no? ¿No sería Bueno, eso? ¿por qué si es sano no entraría como variable? Si es sano. Y porque no hay un solo nivel Exacto, sano. esto es constante. Todos son sanos, todos son fumadores, entonces no es variable. ¿Se entiende? Entonces tenemos la edad y tenemos el género
Y pregunto, acá nos interesa de qué tipo son estas variables. ¿Edad? ¿Qué dicen? Cuantitativa, discreta. Discreta. Cuanti y el género. Cualitativo. Bueno, bárbaro. Cuando estamos en las variables explicativas, no importa si son discretas, si son continuas, no tiene sentido hablar de distribución de probabilidad. Eso es para la variable respuesta. La variable explicativa, básicamente nos interesa esto, si es quanti o si es quali. Si es todo quali, lo vimos en la primera clase, nos vamos por el lado de comparación de medios. Si las variables explicativas son todas quanti, nos vamos para el lado de regresión. ¿Y qué pasa acá cuando tenemos una quanti y una quali? Podemos transformar una de las dos, o sea, la Bien. cualitativa. Exacto, lo que vamos a hacer es una trampita y la cualitativa la vamos a convertir en quanti para poder modelar estos datos y aplicar un modelo de regresión. ¿Se entiende? Si tenemos todas variables cuantitativas y al menos una cualitativa, ya comparación de medias sería un chino. ¿Se entiende? Acá si yo quisiera hacer comparación de medias tendría que comparar el BBM de varones de 20 años con el BBM de varones de 21, con el de 22, así hasta 80, lo mismo para mujeres. Imposible. Acá estamos con una variable quanti, entonces eso nos lleva a regresión, y con las quali hacemos la trampita esa de las variables indicadoras o variables dummy, se le dice también, donde transformamos una variable quali en una variable cuantitativa y modelamos como una regresión. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, y otra cosa más en esto de pensar los modelos es la independencia. ¿Tenemos algún nivel de falta de independencia? ¿Se acuerdan cuando charlamos en la primera clase? ¿Hay medidas repetidas, por ejemplo? ¿Al mismo individuo lo medí más de una vez? ¿Tenemos algo de eso? ¿Detecta? No hay nada de eso. Exacto. O sea que todas las mediciones que tengamos, nuestra base de datos, ¿cuántas filas va a tener? 100. 100. Entonces, acá nuestro N es de 100. ¿Sí? Son 100 observaciones independientes. Bueno, ¿vamos bien con esto? Acá tenemos un poco de los datos. ¿Ven? Entonces tenemos 3 columnas porque hay 3 variables, las 2 variables explicativas, sexo, edad, y la variable de respuesta. Un poco descriptiva, 50 y 50, las edades entre 21 y 80 años, el BBM, y acá tenemos un gráfico de dispersión, donde claramente no es arbitrario que va en X y que va en Y, sino que esta es nuestra variable de respuesta, el BBM, y acá es nuestra variable, una de las variables explicativas, que es la edad. Bueno, y lo que vemos es que hay una gran dispersión, ¿no? Pero también vemos que hay una tendencia. ¿Cómo sería si yo hiciera un modelo solamente con la edad? ¿Qué dicen? ¿Cómo sería la relación? Exacto. disminuye. Disminuye. Vemos que los puntos no están al azar. Si bien hay una gran dispersión, vemos que el BBM va disminuyendo y parece bastante razonable que esto sea una recta en función de la edad. Acuérdense que la relación no necesariamente tiene que ser una recta, puede ser tener un punto de inflexión, entonces pensamos en una cuadrática, en una cúbica, o puede ser una relación no lineal. Y lo que veo yo acá también es una enorme dispersión, ¿no? Se ve esto, para una persona de 40 años tenemos un rango muy grande de variación. ¿Y qué otra variable podría estar explicando esta variación? La edad ya está. Acá, No, El sexo, perdón. El sexo. exactamente. Bueno, entonces vamos a plantear nuestro modelo. Vamos a plantear un modelo lineal. Vamos a hacerlo bien, primero bien intuitivo. El BBM, entonces, decimos que varía en función de qué. De la edad. La edad, muy bien. ¿Qué otra cosa? El sexo. El sexo. Sexo. Perfecto. Vamos a decir, queremos investigar. Hay alguien que tiene el micrófono con mucho ruido. Edad y el sexo, de alguna manera, explican variaciones en el BBM. Bueno, si yo hago así, un modelo, la edad y el sexo, un modelo aditivo,
¿Qué supuesto fuerte estoy haciendo? Que no hay interacción entre edad y sexo. Exactamente. ¿Están todos de acuerdo que plantear algo así, que en términos, si se quiere, más formales, ahora vamos a escribirlo, implica que el efecto de la edad es independiente del efecto del sexo, ¿no? Entonces, sería que nosotros pretendemos que si, por ejemplo, esto es para varones, tendríamos acá otra recta para mujeres, pero que esas dos rectas serían paralelas. Entonces, y la verdad que es bastante arriesgado hacer ese supuesto, ¿no? De que el cambio del BBM en función de la edad es el mismo. Entonces, ¿qué deberíamos en principio pensar si sospechamos que la edad no tiene el mismo impacto en varones que en mujeres? Poner una multiplicación. Exacto. Vamos a poner edad por sexo y eso es el término de interacción. ¿Se entendió? Sí. Fíjense, esto es un ejemplo bien distinto del que vimos en la primera clase, que es donde también teníamos dos variables explicativas. ¿Se acuerdan? Eran las plantas y la fertilización. Esas dos variables estaban cruzadas, igual que acá, porque vimos los dos rangos de edades, tanto para femeninos como para masculinos, así que están cubiertas, están cruzadas. Antes eran quali, ahora son quanti, las dos. Perdón, una quanti y una quali, y está la posibilidad de interacción, el concepto de interacción. O sea, el concepto de interacción no tiene que ver con si la variable es quanti o si es quali, si es observacional o si es experimental, sino el concepto de interacción es equivalente a una modificación de efecto. Así hay que pensarlo. Y concretamente acá sería que, por ejemplo, la edad le pega distinto a varones que a mujeres. Las pendientes de cómo va cayendo el BBM en función de la edad no va a ser la misma para un género que para el otro. ¿Está ese concepto? Ahora vamos a ver cómo lo exploramos acá. Ya ustedes ya saben cómo hacerlo cuando las dos son quali y ahora pasamos al mundo de quali quanti. ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a escribir ahora el modelo formalmente, el lenguaje estadístico. Yo voy a decir BBM sub I, y ahora ¿cómo sería la ecuación de regresión? Una media de BBM primero, ¿puede ser? Eso es en comparación de medias. Ahora pensá en una Ah. regresión. Beta 0, Bien. Vamos a tener beta 0 más, beta 1 de la edad, perfecto, más. más beta 2 de... El sexo. Bueno, Claro, pero ¿qué uno pasa? de Si los yo pongo sexo, medio chino, ¿no? Porque sexo es femenino masculino, y la verdad que no es eso. No puedo poner multiplicar masculino por beta 2. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer acá? La Ponemos La DAM, un- es decir, generar una nueva variable, esta no la vamos a usar, y vamos a usar una variable que sea, por ejemplo, varón. Se voy a llamar varón. Esta es mi variable dummy. Y esa variable, por ejemplo, para el caso 1, que es varón, ¿cuánto va a valer? 0 o Pues, 1. Bueno, si la llamé varón, fíjense esto, ¿no? Si la llamé varón, entonces para este individuo que es varón va a valer 1. Y para el individuo 53, que es mujer, va a valer 0. ¿Estamos de acuerdo? Elegir sí. la categoría varón o la categoría mujer es absolutamente arbitrario, como reglas de uso, y por ejemplo, si lo que tengo es control y tratado, normalmente el control es el 0, el tratado es el 1. ¿Sí? Si tengo sano, enfermo es el 0, enfermo es el 1, pero podrían hacerlo al revés, podrían poner, en vez de 0 y 1, poner 14 y 35, eso no cambia en absoluto, pero sí es que estamos traduciendo estas categorías cualitativas en números. Bueno, entonces mi modelo no va a ser sexo, sino va a ser beta 2 por varón. ¿Ven? Que ahora sí no tengo problema porque varón es cuantitativo. ¿Ok?
¿Qué más? El beta 3 de la interacción. Exacto. Entonces vamos a agregar. Esperen que acá me aparece. Más un beta 3 que va a ser edad por varón más el épsilon. ¿Sí? Todo esto con los subíndices subí, edad subí, varón subí y con i yendo de 1 a 100. ¿Y qué me falta para terminar de plantear el modelo? ¿Qué otra pata tienen los Los modelos? supuestos Que del los error. errores tienen... Los errores tienen distribución normal independientemente distribuidos, con media cero y varianza constante. ¿Sí? Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Estamos subiendo la pata, metiendo una interacción quanti-quali. Por ahora no nos metemos con problemas de supuestos. Acá está el concepto de interacción, que ya lo charlamos ayer y ya vimos interacción de quali con quali y ahora estamos viendo quali con quanti, ¿no? Que se llama regresión con variables indicadores. Y más tarde vamos a ver quanti con quanti en una regresión. Bueno, entonces, esto que pasé recién está explicado lo que ya hicimos y acá tenemos el modelo que acabamos de escribir. ¿Ves? Fíjense que acá no aparece el épsilon porque yo elegí otra forma de escribir los modelos, que es, en vez de poner el valor de BBM que mido en un individuo, poner la media o esperanza del BBM. Estoy diciendo que la media poblacional de ventilación voluntaria máxima va a venir dada a una cierta edad y para un cierto género por esta ecuación. Bueno, entonces ahora vamos a ajustar este modelo. Sencillamente, en R es bien fácil, vamos a poner, fíjense que R lo amo porque lo único que vamos a poner es LM, BBM, piruflito, edad por sexo. Así. Y nosotros decimos, pero sexo, si es cuál, bueno, R hace todo por nosotros, o sea, va a generar la dummy, tiene que estar esta como cualitativa, ¿no? Varón mujer, genera la dummy y nos ajusta el modelo el que planteamos nosotros, con la interacción más los efectos principales. Bueno, entonces, quiero ahora que pensemos, ¿hasta acá estamos? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Y esto lo podemos complicar, ¿no? Nosotros les vamos a dar como ejemplos sencillos y después, además de estas dos variables, puedo tener 10 variables más, ¿no? Pero quiero que vean, cuando tenemos una quanti y una quali, ¿qué quieren decir estos coeficientes? Quiero que entendamos qué es beta 0, qué es beta 1, beta 2 y beta 3. Y para que se entienda eso, lo que les quiero mostrar es que acá vamos a tener como dos ecuaciones, una para varones y otra para mujeres. Entonces, ¿cómo sería la ecuación para mujeres? Si yo quiero predecir el BBM para una mujer, quiere decir que la variable varón vale 0. Entonces, si yo tengo esta ecuación de acá, ven que si multiplico edad por 0, este término se me va. Beta 2 por 0 se me va. Entonces, me va a quedar una ecuación muy sencilla, una ecuación de una recta de beta 0 más beta 1 por la edad. Por lo tanto, este beta 1, que ahora lo vamos a ver en el summary de R, ¿qué me está midiendo este beta 1? Magnitud del efecto para mujeres. Exacto, magnitud del efecto para mujeres. ¿Cuánto cambia el BBM en promedio por año de edad, pero para mujeres? Si ahora hago lo mismo para, y beta 0, ¿qué sería? Es el valor de i cuando x vale 0, ¿no? Valor de BBM para edad 0 para mujeres. Sí. Exacto. ¿Tiene sentido eso? No, no. No. Acuérdense que nuestro rango era de 20 a 80 años, así que beta 0 es una extrapolación, va a ser una constante matemática, pero sin ningún correlato.
Bueno, ¿qué pasa si lo que quiero es hacer una predicción para un varón? Entonces ahí tenemos que la variable varón vale 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Esto vale 1, esto vale 1. Entonces, fíjense cómo me va a quedar. Beta 0, beta 1 por edad, más beta 2, voy a tener un beta 2 suelto, más beta 3 por edad, por 1. Entonces, esto y esto, ¿ven? Puedo sacar factor común y me queda esto. Y por el otro lado, beta 0 y beta 2 son dos coeficientes con las mismas unidades y los sumo. ¿Me siguen? Igual esto es genial que después ustedes lo practiquen solos, lo hagan con el summary, saquemos las estimaciones. Pero entonces, a ver si se entiende. Beta 3 es la magnitud de efecto para varones. ¿Qué dicen? No, beta 1 más beta 3 es el efecto para varón. Exacto. La suma de los dos, beta 1 más beta 3, cuando yo haga esta cuentita, cuando no tenga las estimaciones y puedo sumar las dos estimaciones, la suma de las dos me va a decir por cada año de edad cuánto sube o baja en promedio el BBM para varón. Por lo tanto, beta 3 no es una pendiente, sino, miren, ¿se acuerdan? Para mujeres era beta 1, para varones es beta 1 más beta 3. Entonces beta 3 es un delta dependiente, es una diferencia dependiente. ¿Cuánto cambia la pendiente para la categoría varón comparada con la pendiente para la categoría mujer? Por lo tanto, a ver si me siguen, si no hay interacción, ¿qué valor debería tomar beta 3? 0. Exactamente. Entonces, nuestra primera prueba de hipótesis va a ser preguntarnos si beta 3 difiere o no difiere de 0. Si beta 3 no difiere de 0, quiere decir que tenemos la misma pendiente para varones y mujeres. Si beta 3 difiere de 0, nos está diciendo que las rectas, ¿cómo van a ser? Las rectas que dibujamos acá, ¿se acuerdan? Estas rectas de acá. Y se van a tocar, digamos. Pueden no tocarse, Claro, tienen una pendiente. No tienen la misma. no tienen la Son Van a ser paralelas. paralelas. no van a Claro. ser paralelas. Exactamente. Esa es la conclusión. Por lo tanto, la prueba de hipótesis para beta 3, acá está toda la descripción, se la llama también prueba de paralelismo. Miren, acá está. Esta es la que más nos va a interesar, la primera que vamos a mirar. Así como vieron ayer en factorial, lo primero que miramos es la interacción. En una regresión, como es una variable, también. El beta 3 va a ser una prueba de igualdad de dependientes o prueba de paralelismo. Cuando acá está el modelo ajustado con R y tenemos el summary, acá estamos, ¿ven? Esto de acá, edad por sexo varón. Este es el coeficiente, el estimador de beta 3. ¿Y qué dicen? ¿Difiere de 0 o no difiere de 0 este estimador? Sí. Sí, Por Sí, lo sí. tanto, ¿son paralelas? No. no. Él está diciendo que hay un efecto diferencial. El efecto de la edad sobre el BBM cambia según si se trata de femenino o masculino. ¿Se entendió? Es lo primero que tenemos que evaluar. Y después podemos mirar si esta nos dio significativa. Bueno, después tenemos el efecto, este de acá sería, ya lo charlamos, ¿no? Esta es la pendiente para las mujeres. Y nos falta, este es el estimador de beta 1, esto es beta 2 y beta 3. Y esto es beta 0. Quiero que miremos un cachitín beta 2, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Es una ordenada al origen para varones? Es la diferencia en la ordenada de origen. Modifica, claro, modifica.
es una diferencia, un delta de ordenadas al origen. Es cuanto más alto, cuanto más bajo, es de donde partimos en el 0 en la categoría de varones con respecto a la de referencia. Entonces, miren acá. Acá, ojo, ¿no? Porque esto R me lo arranca en 20, porque criteriosamente antes de 20 no hay datos, pero si yo esto lo pusiera en 0, este numerito de acá sería B0, y esto no sería B2, sino este número de acá sería B0 más B2. ¿Entiende? ¿B2 dónde estaría? Sería B2. Sería 50 más que donde haya caído de 0. Exacto, es esto es B2, es esta diferencia. ¿Lo ven? O sea que acá yo tendría un 144, le sumo 50 y paso al 194, que es la ordenada del origen para los varones. Y por otro lado, tengo una pendiente para mujeres, que está estimada en menos 0,69, esa es la pendiente, 0,69, y la pendiente para varones va a ser más alta o más baja. ¿Cómo se modifica? Va a ser más alta. Va a ser más alta en valores absolutos, exacto, porque tenemos, fíjense que tenemos 0,69 y hay que sumarle esto. ¿Sí? Así que nos va a dar Uno y poquito. un poco más, pero 1 y algo, ¿no? 1,1, no sé, una cosa así. Esta pendiente. Menos 1,1. O sea, pregunto, ¿hasta acá se siguió? Tiene bastante de matemáticas, hay que hacer cuentitas al menos una vez para que quede claro. Pero probablemente sea la primera vez que hacen muchos de ustedes una regresión con variables cuanti o quali, y hay que tener cuidado qué quiere decir cada coeficiente, ¿no? Y hay muchos coeficientes que nos van a aparecer en el summary que no son efectos directos, sino que son diferencias. Entonces, a ver, si ahora interpretamos lo que nos está diciendo. La edad. ¿Me puede explicar la variación en el BM? ¿La edad de alguna forma se relaciona o explica cómo va variando el BBM de las personas? ¿Sí o no? Sí. 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 Acá tenemos, esto es significativo, el efecto de la edad para las mujeres, y a esta la pendiente también es, perdón, la diferencia pendiente es significativa, con lo cual también va a ser significativo, así que la edad importa. ¿Y el efecto es el mismo para varones y mujeres? No. No, hay diferencias significativas en el efecto, ¿no? Hemos probado que no tenemos el mismo efecto. ¿Y dónde es más fuerte el efecto? Varones. En los varones. Exacto, por cada año que aumenta la edad, la caída en el BBM, la caída media, es más alta en varones que en mujeres. ¿Por qué lo vemos eso? Por el valor del coeficiente, menos 1,1 versus menos 0,5. ¿Estamos? Y después, con respecto a este B2, ¿qué nos está diciendo? ¿De qué está hablando? Que nos dio significativo también, ¿no? Que para hombres el volumen es significativamente más grande. Exacto, acá estamos comparando medias, ¿no? Estamos comparando esta media con esta media, nos está diciendo, perdón, acá en cero, ¿no? Que esta diferencia es significativa. O sea que en promedio, al menos a la edad 0, el BBM extrapolado es más alto en varones que en mujeres. Acá está medio difícil de interpretar porque no tiene sentido hablar de BBM a edad 0, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Pero se entendió? Entonces, ¿cómo podemos analizar la trampita esta de la variable indicadora o dummy y meterla de más interacción en el contexto de una observación? Bueno, podemos tener distintas situaciones. Cuando hacemos en un modelo igual que este, me puede pasar, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, que todo difiera de cero, el beta 1, el beta 2, el beta 3, es decir, que hay interacción. Puede pasar
esta situación, beta 3, ¿se acuerdan que era el cociente de la interacción? Que se valga 0, con lo cual las pendientes van a ser paralelas. Puede pasar que beta 2, que es la diferencia de ordenadas, y beta 3, que es la diferencia de pendientes, los dos valgan 0, entonces eso quiere decir que el modelo más parsimonioso es una única ecuación para varones y mujeres con misma ordenada y misma pendiente. Y también, aunque es muy raro, puede pasar que las pendientes difieran y la ordenada sea la misma. ¿Sí? Todo esto son distintas situaciones que salen a partir de ajustar el mismo modelo. Bueno, entonces, ¿estamos hasta acá? ¿Se entendió? Así de sencillo. Después le podemos pedir que nos haga, acá están hechas las predicciones, las rectas esperadas, podemos hacer predicciones, cuál es el valor esperado para un varón de tanto y tanto. Fíjense que el R cuadrado, vamos a mirar la capacidad explicativa del modelo, que habían hecho una consulta en el foro y no la contesté, lo contesto ahora. Este R cuadrado, entonces, nos dice cuál es la capacidad explicativa de nuestro modelo. Nos da alrededor de 80%. Entonces, ¿cómo interpretamos este 80%? El 80% de la variabilidad observada en el volumen se explica por el sexo y la edad de los participantes. Perfecto. El sexo, la edad y la interacción entre esas dos variables. Buenísimo. Y si yo acá le agregase, por ejemplo, la variable horas de actividad física semanales, ¿sí? O sea, puedo hacer un modelo donde le agrego un beta 4, que sería eso, las horas de actividad física, que pueden o no interaccionar con las otras. ¿Qué esperamos que le pase a este R cuadrado? Y es probable que aumente porque va a estar más porcentaje indicado de la variación de edad. Exacto. ¿Puede pasar que baje el R cuadrado? No. No O sea, debería. no puede, a lo sumo, si yo estoy metiendo una variable que sea un número aleatorio, o sea, nada, estoy mandando fruta, el R cuadrado a lo sumo se mantendrá igual o subirá en la cuarto decimal, pero no puede bajar. Entonces, eso no es bueno si yo estoy comparando modelos. ¿Sí? Hay algo que vamos a ver ahora que es selección de modelos. Porque acá podría, en la base de datos, podría tener, no sé, 25 variables de los pacientes y voy agregando. Entonces, lo que se hace para comparar modelos, cuál tiene mayor capacidad explicativa, un modelo con dos variables, uno con 4, uno con 5, como el R cuadrado nunca baja, lo que se usa es este otro, el R cuadrado ajustado, que penaliza el agregado de variables. Entonces, este R cuadrado ajustado sí puede bajar si yo agrego una variable que no me explica nada. ¿Se entiende? Después vamos a ver bien la formulita, pero para que quede la idea. Y yo les pregunto, ¿cuánto está explicando este modelo? Casi el 80%, que es lo que vimos recién. Ahora, si yo quisiera comparar este modelo con un modelo donde le agregué actividad física, a nivel usando el R cuadrado, tendría que usar el R cuadrado ajustado. Bueno, muy bien. Entonces esto ya lo vimos. Y otra cosita que queríamos comentar acá es el tema de, ¿se acuerdan que era medio incómodo que el ordenado del origen no significaba nada, el beta 2 no significaba nada porque era una diferencia, pero edad 0, ¿no? Entonces hay como coeficientes que no tienen ningún sentido. Bueno, una estrategia que está muy piola usar es lo que llamamos el centrado de variables explicativas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a generar, acá tenemos la edad, que no arrancaba en 0, ¿no? La edad iba de 20 a 80 años. Entonces lo que voy a hacer yo es, por ejemplo, restarle una constante a la variable, le voy a restar el mínimo, 20 años. Entonces voy a tener una edad centrada, que ven, es la misma variable restado 20. ¿Me siguen? El centrado de esta estrategia es a una variable cuantitativa restarle una constante. Bueno, ¿para qué hago esto? Ahora vamos a hacer el mismo modelo que hicimos recién, el LM, con
el sexo, pero en vez de usar esta variable vamos a usar la edad central. Bueno, cuando tenga ese modelo, ¿ven? Acá está edad centrada, me va a dar una salida del mismo estilo que vimos recién, intercept, solamente que acá va a aparecer edad centrada y edad centrada por la interacción. Fíjense, esto es B0, B1, B2 y B3. Fíjense que B3 y B1 son exactamente iguales, los p-valores son los mismos de antes, o sea, las pendientes no tienen nada, la pendiente no cambia. Pero ahora, este intercept de acá, 131, tratemos de interpretarlo. ¿Qué sería ese 131? Siempre es, la ordenada al origen es el valor de i cuando x vale 0, ¿no? Entonces sería el valor de BBM ¿cuándo? Cuando vale 20, cuando X vale 20. Años ahora. Cuando esto sería para mujeres, acuérdense que B0 es el intercepto para mujeres, pero ahora nuestro 0 en la edad es 20 años. Miren acá en el gráfico. Este numerito que antes en el diapositivo anterior teníamos un 20, ahora tengo un 0, pero es como que corrí el dibujito, corrí el eje este, y ahora mi 0 es equivalente a 20 años. Mi 60 es equivalente a 80 años. Pero ahora, este número de acá, obviamente este número cambió y este también, este es 43 litros. Entonces ese 43 litros me está diciendo, a la edad más joven, que arrancamos a 20 años, hay una diferencia estimada de 43 litros a favor de los hombres. ¿Se entiende? Lo que estamos haciendo es simplemente darle interpretabilidad a las ordenadas al origen. Ahí tenemos el modelo anterior, para que corroboren. El modelo anterior nos habría un 144 y un 50 que no tenían ningún sentido porque era edad 0 años. En cambio ahora, 131 y 143 es para 0, pero 0 de edad centrada quiere decir 20 años. Sí, Silvia. Ahora una pregunta, es que precisamente cuando comparamos estos dos modelos me surge la inquietud de cómo interpreto o si vale la pena interpretar el error estándar y el t-valor. Porque entiendo que, digamos, en B0 tomas, digamos, en el caso del modelo de arriba, B0 es 131 y B2 es una diferencia. Pero ¿qué pasa con los otros valores de las otras columnas? En el caso de P no pasa igual, ¿cierto? No estás tomando una diferencia, sino que tomas el valor P. Bueno, fíjate, sería, ¿Sí? si vuelvo acá, es, perdón, que voy a cambiar de color. Esta prueba de hipótesis, este p-valor de acá, de intercept y de sexo varón, estos dos están hechos acá. O sea, está poniendo a prueba si esto difiere de 0 y si esta diferencia difiere de 0. Y eso, como estamos viendo, biológicamente no tiene ningún sentido, porque hablar de 0 años de edad cuando arrancaste de 20 es una extrapolación. Entonces, estos resultados no me aportan absolutamente nada. Son extrapolaciones. Lo que hicimos ahora es como este dibujito correrlo y arrancar acá. Este es nuestro 0. Entonces, todo esto murió y ahora estás comparando otro número, porque fíjate que esta diferencia no es la misma que esta diferencia. Esta ordenada no es la misma que esta ordenada. Pero esto sí tiene sentido, porque estás en el rango de tus datos. Esto sí es informativo. Okay. ¿Sí? Entonces los errores te van a cambiar, el p-valor también, pero ahora sí tiene validez. Ahora sí podemos mirar, es interesante, evaluar este número, y es interesante evaluar este número. ¿Se entiende? Perdón, Okay. Sí. te Daniela. conviene elegir el mínimo valor No, que no toma necesariamente. Acá a mí me gustó, yo acá en este caso elegí el mínimo porque es de donde arranco, entonces esto me va a decir que la máxima diferencia
entre varones y mujeres, estimada por el modelo, es de 43 litros. Y después se va a ir achicando, ¿ves? Porque las pendientes difieren. Imagínate que estás haciendo un estudio donde estás evaluando lo que vimos hoy, ¿no? La abundancia de polinizadores en función de la temperatura ambiente. Y la temperatura ambiente va de 20 a 35 grados. Y también pasa lo mismo. El 0 no tiene sentido porque no hay una temperatura de 0 grados, es una extrapolación, bla, bla. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué haría con la temperatura? Y tal vez centro en la temperatura media. O sea, los valores de temperatura le resto la temperatura media de mi ensayo. Entonces ahora, la ordenada al origen, fíjate que sería el valor estimado de abundancia de polinizadores a una temperatura media. Ahí va, perfecto, gracias. ¿Sí? Pero, qué pena te pregunto, en el caso de este modelo, precisamente el error estándar de sexo varón es 4. ¿Ese valor lo puedo tomar como 4 o es una diferencia con respecto a 3? O sea, ¿me sirve No, de no, el interpretar error esto? estándar es una medida de variabilidad. Entonces, te está diciendo que estás estimando el parámetro en 43 litros y el 4,7 no es un delta, sino que te está diciendo con qué precisión estás estimando eso. Ah, perfecto. Sí, no es un delta. Es lo más importante. Gracias. De nada. Bueno, ¿estamos más o menos? ¿Entendió esto? Entonces acá no tenemos ningún conflicto de supuestos. De hecho, bueno, yo no lo mostré acá, pero habría que ver los supuestos. Pero lo que sí estamos incorporando como una nueva herramienta es modelado de quali con quantis y una segunda herramienta que es centrar las variables cuantitativas. ¿Cuándo tiene utilidad esto? Normalmente es en los estudios observacionales. Entonces uno puede, la ordenada cobra sentido, digamos, perdón, rebobino. Tiene sentido cuando el 0 no está en el rango de la X. Si yo no trabajé con puntos muestrales donde haya temperatura de 0 grados, hacer la ordenada del origen va a ser una extrapolación. Si no trabajé con edades de 0 años, la ordenada del origen es una extrapolación. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Centrar variables. Bueno, ¿dudas de esto? Profe, Sí. ¿y esto funciona mejor o como es más útil para observacionales? Porque en un experimento se supone que en algún momento tú podrías poner, no sé, un nivel de temperatura a 0. O sea, por eso es más... No, No sé bueno, si lo que es mi pensaba, sí, pregunta. sí, está bien. Normalmente, si tenés un experimental, normalmente una dosis 0 vas a poner, que va a ser tu control. En las temperaturas puede pasar que no tenga ningún sentido el 0 porque está fuera del rango biológico, ¿no? Estoy sometiendo a individuos a temperaturas dentro de lo que podría simular las condiciones ambientales y viven en un ambiente donde no hay temperatura 0, entonces ahí no tiene ningún sentido poner el 0. Así que ahí sí también podría entrar. Pero la aplicación más común es en las observacionales donde registras, qué sé yo. Los ejemplos más comunes son ecología, epidemiología. Entonces, presión arterial de 0 no tiene sentido para ver cómo eso afecta, no sé, la supervivencia. Glucosa de 0 no tiene sentido. Entonces, en todos esos casos, estas variables explicativas se podrían usar. Ok. Bueno, acá está un poco más detallado todo lo que estuvimos charlando. Hay un paper también, si quieren ver. Y una cosa buena que tiene el centrado, a veces hay líos con las interacciones y mejora las estimaciones. Es una propiedad matemática, ¿no? Que a veces es bueno centrar porque es más fácil de hacer estimaciones de interacción. Bueno, ¿dudas? ¿Estamos bien? Sí, profe, tengo otra duda. Sí. Por ejemplo, cuando tienes también quali y quanti,
Pero de la variable cuantitativa, no sé, tienes dos niveles. Ahí no conviene más bien analizarlo como otro factor, porque Sí, acá sí, tenías como muchas totalmente. edades. Ah, Una variable, entonces, lo habíamos visto, él era el de la primera clase, el de fertilización, ¿no? Que tenías, o no le agregabas, o le agregabas, no sé, 100 gramos de fertilizante. La variable es cuanti, pero cuando tenés solamente 2 niveles, 3 niveles, es bastante pobre tratar de estimar una relación funcional, entonces ahí conviene trabajarla como quali. Y ok. pasa a ser una Solamente era para reforzar la idea, porque me confundía un poco. O sea, depende de los niveles que tengas. Es sí. eso. Ok. Bueno, los demás, ¿qué dicen? Ah, ahí me surge otra. Si la quali tiene, por ejemplo, en este caso era binaria, sexo Sí, 1, 2. Pero si tuviera 3 o 4, tenés que agregar más dummies. exacto. Eso, Ah, supongamos que yo hubiera agregado una dummy que sea nivel de actividad física, y nivel de actividad física puede ser baja, media o alta. ¿Se entiende? En vez de tener masculino o femenino, tengo una tercera variable explicativa, que es el nivel de actividad física, y en vez de contar en horas, hice esta tres categorías. Entonces, cuando escribimos nuestro modelo, ya sabemos, no puedo poner más beta 4 por actividad física, porque estos no son números, sino categorías. ¿Qué hay que hacer? Dummies. Un error muy común es decir 1, 2, 3. Eso está mal, traducir en 1, 2, 3, porque hacer esto quiere decir que yo estoy diciendo que el que hace actividad física, la categoría alta, es el triple de la que hace baja. ¿Se entiende? Estoy, si la paso cuantitativa así, estoy estableciendo una escala. Y el que hace 2 hace el doble de 1. Y eso es retrucho, digamos, no es eso lo que yo cuantifique acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre es, ¿cuántas dummies tengo que generar? La cantidad de 2. categorías menos 1. Exactamente, necesito 2 dummies. Entonces, por ejemplo, elijo de referencia, siempre tienen que elegir una de referencia, la baja la elijo de referencia, entonces voy a generar una dummy que se va a llamar media, actividad física media, y otra dummy que se va a llamar actividad física alta. Entonces, fíjense, una persona que hace baja actividad física, ¿cuánto va a valer la variable actividad física media? 0. 0. Bien, ¿y la alta? 1. No, porque También pongo uno 0. acá, 0, exacto. Si hace Ah, actividad ya. física media, ¿cuánto va a valer esta variable? 1. 1. 1. ¿Y esta? 0. 1. 0. ¿Sí? Porque si le pongo un 1, quiere decir que hace media y alta. Sí, No, sí. y si hace alta, 0. Y y 1. acá 1. ¿Ven? Entonces tengo determinado unívocamente por la combinación de estas variables en cuál de las tres situaciones. No tiene sentido que genere 3 dummies, otra dummy más que sea baja, porque es redundante. Perfecto, gracias. ¿Lo ven? ¿Esto lo tienen que hacer ustedes? No. Ahí hacemos nuestras alabanzas a R, le ponen actividad física No. en el Sí. modelo y automáticamente hace esto, pero van a tener un coeficiente para acá y otro coeficiente para acá. Una pregunta, ¿puede ser que R tome como referencia por orden alfabético o algo así? Normalmente ¿Hace eso, no? por orden alfabético, pero ustedes tienen una función que es level, donde pueden ordenar las categorías y van a poner primero la que quieren de referencia. Perfecto. Y otra cosa importante, a veces cuando ustedes arman la base de datos, una cosa se lo habrán dicho los chicos del práctico, pero lo refuerzo. Lo primero que hay que hacer antes de empezar ningún análisis es ver cómo tomó R nuestras variables. Por ejemplo, escribir bajo, medio, alto, a mí me da un montón de trabajo hecho. Entonces, ¿qué hice? Puse 1, 2, 3. ¿Se entiende? Para no tener que tipear las categorías. Si yo hago eso, R la va a tomar como numérica. Y entonces va a ser lo que les acabo de decir recién, que va a decir, este que tiene 3 de actividad física, hizo 3 veces más. Y eso no está bien.
Podemos entrar 1, 2, 3, pero le tenemos que avisar a R que eso es factor. ¿Se entiende? Lo primero que tienen que chequear antes de ajustar un modelo es que las variables sean del tipo de variables que ustedes saben que es. Lo que es cuante tiene que ser cuante y lo que es categórico tiene que ser factor. Perfecto. Bueno. Acá ni lo pasé, pero obviamente hay que chequear los supuestos, igual que hicieron ayer en regresión simple. La otra cosa genial es que no necesitamos nada nuevo, sino que vamos a hacer exactamente las mismas sintaxis de ayer para ver normalidad. Trabajamos con los residuos, el gráfico de residuos versus predichos. Una regresión. Esta regresión, que es más sofisticada de la de ayer, tiene exactamente las mismas herramientas, los mismos gráficos que para una regresión. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda de esto? Bien. Entonces vamos a ir un poquito más, vamos a complicar un poco más las cosas. Y vamos a ver otro ejemplo. Seguimos con esto de valores de referencia. Ya definimos el BBM, ya saben de qué se trata. Ya sabemos también que queremos ver BBM en función de la edad, pero ahora es solamente para masculinos y sanos. Entonces se seleccionaron 50 individuos masculinos, sanos, no fumadores, con rangos entre 25 y 80 años. Y igual que antes, medimos BBM y medimos la edad. Pero, como se sabe que la capacidad pulmonar puede estar relacionada con el tamaño corporal, además registraron la altura y el peso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros con el modelo anterior estábamos explicando el 80%, creo que era de la variabilidad? Entonces es, bueno, y el peso, el tamaño de la persona, ¿nos puede ayudar también a explicar el BBM? Bueno, entonces, vamos a esto. Sigue siendo un estudio experimental observacional, igual que antes. La unidad muestral ahora, ¿cuál es? Siguen siendo, digamos, las mismas. Sí, ¿qué cambia con respecto a- Sí. Hay un cambio. Que son, claro que hay altura y hay peso, digamos. No, pero para la unidad muestral. Masculinos. Son solo hombres. Solo masculino. Ah, Me he dado cuenta que está solo Lo masculino. único que cambió, antes eran individuos de tal edad, sanos, no pongo solamente varón. Obviamente hice esto con fines didácticos, ¿no? Para centrarme en lo que quiero que vean acá. Entonces, individuos, bla, bla, con lo cual el modelo que vamos a sacar en un rato se va a referir exclusivamente a masculinos, sanos, no fumadores, entre 25 y 80 años. ¿Variable de respuesta? El BBM. BBM. BBM de nuevo. Sabemos que es cuantitativa continua, en principio de distribución normal. Explicativa. Altura y peso y edad. Exacto. Altura, peso y edad. Sexo, No, porque Y no. son todos masculinos. no, porque son todos masculinos. ¿Vamos? Bueno, entonces nuestro modelo va a ser el BBM en función de la edad, igual que antes, el peso y la altura. Y acá podemos plantear un aditivo, pero también podría pensar algo así, ¿no? Edad por peso por altura, con triple interacción, lo cual es un chino básico, ¿no? Digamos. Son distintas situaciones. Acá, claro que en los estudios observacionales uno tiene un poco más de libertad en esto de ensayar interacciones, puede ser algo más exploratorio, entonces pruebo algunas interacciones y si no dan la saco.
Mi recomendación es que si planteamos una interacción, como que tenga que tener un sustento teórico, porque si no se cae en eso de tratar de explicar lo que uno observa, ¿no? La lógica debería ser que, por ejemplo, acá de hecho los investigadores pueden decir, bueno, yo no esperaría, el efecto del tamaño de la persona es medio independiente de la edad. O sea, no esperaría que a las personas más grandes en tamaño, por ser más viejas, tengan un impacto distinto que las personas más jóvenes. En ese caso lo haría aditivo. O al revés, podemos decir que sí, que esperamos que haya un impacto y entonces se mete una interacción. Digo que acá hay más libertad en función de la pregunta de investigación. Yo para arrancar, porque ahora quiero que veamos una cuestión que aparece nueva con respecto a todos los modelos que vimos antes, voy a plantear un modelo aditivo. Es decir, que voy a suponer que la edad tiene un efecto que es independiente del peso y es independiente de la altura. ¿Sí? Por ahora síganme, no me cuestionen esto, después vamos a discutir. Entonces, acá está el modelo. Esto en general, les estoy presentando ahora un modelo de regresión lineal múltiple, donde todas son cuanti, ¿no? Para que incorporemos eso. La cantidad de variables que puedo agregar acá no tiene límite. Cada variable explicativa va a tener su beta, su coeficiente. ¿Sí? Acuérdense también acá, en términos generales, que puedo agregar, por ejemplo, términos cuadráticos, y sigue siendo un modelo lineal con las mismas herramientas, las mismas funciones que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, y un concepto importante que aparece ahora en las regresiones múltiples es que estos coeficientes, los que están afectados por variables, no el beta cero, sino estos, que habíamos dicho que era el efecto en la i de esta variable, estos beta se llaman coeficientes de regresión parcial. Antes también, ¿no? Una regresión simple se llamaba coeficiente de regresión. Lo nuevo es parcial. ¿Y qué es lo interesante de una regresión? ¿Qué me aporta una regresión múltiple con respecto a hacer varias simples? Bueno, le meto a un modelo con la edad, otro con el peso y otro con la altura, y los beta, si meto todos juntos y los meto por separado, deberían ser los mismos. No. La regresión múltiple obviamente es el mejor camino porque siempre el criterio tiene que ser hacer la menor cantidad de modelos posibles. Y además, estos beta, escuchen bien, se llaman coeficientes de regresión parciales porque miden, cuantifican el efecto que tiene una variable, en este caso x1, el efecto que tiene x1 sobre la y, ajustando o controlando por todas las otras variables incluidas en el modelo. Repito, porque esto es digamos, este salto que tenemos con la regresión múltiple es una genialidad. Esperen un cachitín. A ver si tengo, no. Esto sería, vuelvo acá a los datos, esto sería, yo quiero saber qué impacto tiene la edad sobre el BBM. Pero dentro de las personas de 40 años tengo algunas que miden 1,80 m y otras que miden 1,50 m. Entonces es muy difícil, si yo saco un beta general para la edad, saber cuánto está contaminado por el hecho de que estoy mezclando distintos grupos de tamaño. Entonces, ¿qué tendría que hacer si quiero ver específicamente el efecto de la edad? Y tendría que tener, por ejemplo, todas personas que midan 1,70 m, una población de todos individuos 1,70 m, y la única diferencia debería ser la edad. Entonces ahí tendría el efecto independiente puro de la edad sobre el BBM. ¿Me siguen? Sí. Hacer eso, fíjense que sería imposible en términos prácticos, porque tendría que tener una población de millones de 1,70 m, otros de 1,60 m, otros de 50 kilos, otros de 60 kilos. La genialidad de los modelos de estos múltiples es que eso se logra
analíticamente. Es decir, que cuando yo mire, estime el beta 1 para la edad, ahora, cuando ajuste este modelo, estime el beta 1 para la edad, ese beta 1 va a ser como si todos los individuos tuviesen la misma altura y el mismo peso, y la única diferencia sería que tienen distintas edades. Entonces, cuando yo interprete este numerito, voy a decir, por cada año que aumenta la edad, ¿cuánto varía específicamente el BBM, suponiendo que todas las otras variables permanecen constantes? ¿Se entiende esa idea? Esto es un coeficiente de regresión parcial. Con lo cual ese beta 1 puede ser muy distinto a un beta 1 si yo solamente ajusto este modelo, ajusto una regresión, donde no controlo por la altura ni por... ¿Más o menos entendió? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, eso, siempre pasa esto de que tengo que ajustar. Bueno, casi siempre, salvo cuando las variables explicativas son absolutamente independientes. Esto es bastante raro. Es decir, si yo tengo un modelo de regresión múltiple, donde X1 es la temperatura, y yo fui poniendo distintas temperaturas, a 0, a 10, a 20, a 30. Y X2 es la presión atmosférica. Yo fui regulando distintas presiones atmosféricas. En ese caso, el beta 1 que voy a sacar va a ser el mismo en una regresión simple que en una múltiple, porque los individuos está controlada por la otra variable y las dos variables son independientes. Pero eso es bastante raro que ocurra. La situación que tenemos habitualmente es que necesitamos ajustar por las restantes variables. Entonces, ahí aparece este nuevo concepto, que es el de colinealidad, que es el foco de esta última parte de la clase. ¿Qué es la colinealidad? Es una situación que se da en un modelo de regresión donde tenemos por lo menos dos variables explicativas cuantitativas, y esas variables cuantitativas varían conjuntamente, es decir, comparten información. Y eso suele ser un problema en estos modelos. Les doy un ejemplo. Yo estoy midiendo el peso acá de las personas, y lo mido en kilos, y le agrego otra variable que sea el peso de las personas, pero en libras. Los números son distintos, pero esas dos variables peso están... Esas dos variables, peso en kilos y peso en libras, van a tener una correlación de cuánto. ¿En qué? Como una correlación, digamos. De uno. Y sí, De uno. de uno, claro. Ya, pero como perfecto. Porque sabiendo cuánto pesa en kilos, puedo sacar exactamente cuánto pesa en libras. Y yo digo, bueno, pero meto las dos variables en el modelo. Entonces voy a poner beta 1 por peso en kilos más beta 2 por peso en libras. Eso es una cosa muy absurda, pero lo llevo a este extremo para que se entienda que no queremos este tipo de modelos. No quiero agregar variables redundantes en el modelo. ¿Por qué? Y porque son dos variables que comparten absolutamente la información, y yo estoy definiendo coeficientes extra que no tienen no me aportan absolutamente nada. Entonces, algo que tenemos que chequear en nuestros modelos de regresión es justamente esto, que no haya solapamiento, no haya información redundante entre las.
Se entiende que no estoy viendo la relación de la X con la Y, sino vínculos entre las X. Por ejemplo, en ecología es muy común que si yo voy a campo, mida un montón de variables ambientales. Entonces mido en mis puntos de muestreo o variables explicativas la temperatura mínima del día, la temperatura promedio, la temperatura máxima. Y seguro que esas variables están relacionadas. Entonces, meto todas en los modelos y si están muy superpuestas, atento contra el principio de parsimonia. La idea siempre es los modelos más sencillos con menor cantidad de parámetros. ¿Me sigue la lógica? Entonces, la colinealidad es algo que en los estudios, sobre todo en los observacionales, deberíamos explorar para ver si la tenemos, y que puede traer una serie de problemas si yo la ignoro. Esa es la otra cosa, que no es inocua. Bueno, vamos a ver, vamos a ir a un ejemplo concreto, pero antes quiero mostrar esto. Estos diagramas de Venn me encantan porque es un poco lo que tratamos de hacer cuando generamos un modelo, y es, acá tenemos nuestra variable respuesta, la Y. El círculo de Y es la variabilidad en la Y, en este caso la variabilidad en el BBM, y yo trato de explicar esa variabilidad con dos variables explicativas. Y esto que está acá, la información compartida entre los dos, es como el beta, ¿no? El beta 1 es cuánto de esta Y se explica por la variación de esta X. Y acá voy a tener el beta 2. Cuánto de esta otra variable explicatoria se explica, perdón, cuánto de la Y se explica por esta segunda variable explicatoria. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo son estas dos variables predictoras o explicativas entre sí? ¿Comparten información? No. Nada. Entonces, la correlación entre ellas, la correlación entre 1 y 2, debería ser 0, ¿no? Y en las reglas se dice que son independientes, las X son independientes. ¿Hay colinealidad acá? No. No. Acuérdense, colinealidad es que las X covarían, varían conjuntamente. Ahora quiero que miren esta situación y más aún esta otra. ¿Qué estamos viendo acá? Vamos a mirar este último, que es el más exagerado, ¿no? Perdón, Adriana, te hago una pregunta. Sí. En el caso 1, entonces, digamos, las partes que se solapan de Y con X1 y X2 sería como el R cuadrado, digamos, del modelo. Sería, si querés, o mejor, me gusta más la analogía, que lo pienses como el beta 1, el efecto que tiene esta variable sobre la Y. Entonces, por ejemplo, si tiene un efecto más grande, y sería una cosa así. Pero también lo podés ver con el R cuadrado. Ok, genial. Gracias. Bueno, miren acá. X1 explica variación de la Y. Sí. Tenemos todo esto, ¿no? Sí. Y yo diría que explica tanto o más que en este primer modelo, ¿no? Por esto de la variación compartida. Sí, sí. X2 explica. También. También. Sí, también. También explica. O sea, las dos parecen ser importantes para explicar la variación de Y. Ahora, si yo meto todo esto en un modelo y estimo los beta, los coeficientes, el beta para X1 no va a ser lo que pinté acá, sino que va a ser este pedacito de acá. Y el beta 2 va a ser este pedacito de acá. ¿Por qué? Porque en un modelo múltiple, el efecto de cada variable, acuérdense lo que charlamos antes, es el efecto que tiene sobre la Y esa variable, controlando, ajustando, habiendo incluido todas las otras variables en el modelo. Es como, ¿qué tiene de nuevo para decir X1? Si ya está X2. Entonces, si tengo una colinealidad muy fuerte, la colinealidad, se entiende, ¿no? Es el solapamiento entre X1 y X2. Si tengo una colinealidad muy fuerte, ¿qué va a pasar con el coeficiente de X1, el beta para X1?
¿Va a ser el mismo o similar? Va a ser, si tengo esto, por ejemplo, que están recontra superpuestas las dos, acuérdense que el beta 1 es lo distinto que tiene X1 para aportar en un modelo múltiple. Si estas dos están muy superpuestas, X1 no va a tener nada nuevo para aportar. ¿Me Va siguen? a ser menor. Cada vez va a Sí, ser sí. menor. Tal cual. Y eventualmente puede estar cero. No sé, no tiene nada nuevo. Si yo pongo sea- la variable peso en kilos y peso en libras, y me pregunto, ¿cuánto explica peso en kilos? Siendo que libras ya está en el modelo. Nada. Porque ya todo lo que tenía que decir sobre el peso lo expliqué con peso en libras. Ah, perfecto. ¿Se entiende? Y ahora miro el coeficiente para peso en libras. ¿Cuánto explica peso en libras en un modelo múltiple? Nada, porque ya le explicó todo peso. Entonces, se puede dar el absurdo de que los coeficientes, cuando yo ajuste este modelo, me den no significativos. O sea, ni el peso en libras ni el peso en kilos explica la variación en Y. Y la recontra explica. Lo que pasa es que al meter los dos muy colineales, se da este fenómeno de que el aporte independiente de cada variable explicativa es despreciable. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un gráfico muy lindo, cuando tiene variables cuantitativas, para entender un poco la estructura de los datos. Y fíjense, BBM es la variable respuesta, esta es nuestra I, ¿no? Nos encantaría que todas estas variables estén relacionadas con el BBM. Entonces, acá sería BBM, vamos a ver, esta última fila, acá tengo BBM, en la Y está BBM en estos tres gráficos, y en la X tengo acá edad, acá tengo altura, y acá tengo peso. Bueno, esto es bien descriptivo, ¿no? Es una variable a la vez. A medida que aumenta la edad, ¿qué parece que le pasa al BBM? Disminuye. Disminuye. Cuanto mayor es la altura de la persona, Aumenta. aumenta el BBM, porque es algo físico, digamos, es la capacidad pulmonar, y a medida que aumenta el peso, Aumenta. También. Bien. Aumenta. ¿estamos de acuerdo? Entonces, vemos acá que las tres variables parecen explicar el BBM. Estos son datos crudos, ya acá no tengo nada ajustado, es bien descriptivo. Ahora, ¿qué pasa con la altura y el peso? ¿Dónde buscamos eso? Buscamos altura y peso, y tenemos este grafiquito, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que Que están hay una relacionados. correlación positiva. Supercorrelación, claro. Las personas más 0,92. exacto, acá está el conjunto de correlación. Las personas más altas tienden también a ser más pesadas, en promedio. ¿Me siguen? Entonces, esto nos sugiere que tenemos una cierta colinealidad. Ya estamos, vuelvo al dibujito, tal vez en algo así, peso y altura. ¿Siguen? Se superponen, porque están hablando de del mismo atributo que es el tamaño. Lo cuantifico con peso, con altura, no sé, con el largo del fémur, todo esto habla de tamaño. Es la misma variable latente. Entonces, están asociados. Bueno, ¿y qué le pasa a la regresión? Ahí tenemos estos grafiquitos. Pero un cachín acá. Creo que nos metamos acá. Quiero que miren esto. Acá ajusté un modelo lineal donde puse la edad, la altura y el peso, los tres, ¿no? Bueno, ajusto todo esto. El R cuadrado me dio muy bien, 0,86. Vamos a mirar las variables independientes. Ahora son betas, ¿no? Son pendientes ajustadas, coeficientes de correlación parciales, como los que vieron en un ejercicio de regresión de la primera clase. Bueno, pregunto, ¿la edad es significativa? O sea, beta 1, Sí. sí. ¿La altura?
También. También. Y El peso, el peso no. 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 el peso me dice que no explica. Entonces decimos, sabiendo el peso de una persona, este numerito de acá me dice, si vos sabes el peso de una persona, eso no te da ninguna información acerca de su BBM. ¿Y Sí, no. está bien eso? No es lógico. No, no. 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 Miren esto, abajo corro un modelo donde saqué la altura, ¿ven? Está edad y peso hasta la media. La edad me da significativa. ¿Y el peso? Claro, ahí sí te da significativo. Sí, sí, porque También, no está claro. la altura. Exacto. Ahora me da significativa, ¿por qué? Porque volé la altura. Y acá había un problema entre estas dos, que eran colineales. Claro. ¿Lo ven? El tema acá es bien obvio, está todo exagerado para que se entienda. Pero si ustedes tienen muchas variables explicativas y esto lo desconocen, pueden mandar fruta mal, pueden llegar a concluir que hay variables que son irrelevantes cuando son súper importantes por un problema de colinealidad. Inclusive a veces pasa, si son muy colineales, puede pasar en este modelo de acá arriba que estas dos den no significativas, ni la altura ni el peso, porque se anulan mutuamente por la colinealidad. ¿Se entiende? Entonces, esto de la colinealidad en estudios observacionales es algo que hay que chequear. Si son pocas variables, podemos hacer algo artesanal, como hicimos recién, pero si, no sé, yo tengo modelos con 30 variables explicativas. Está bien, tengo muestras de 3.000 datos, 4.000 datos, pero es medio difícil hacer este jueguito, ¿qué pasa si lo saco? Entonces, ¿qué necesitamos? Un indicador más o menos fácil y ahí tenemos un indicador que se usa muchísimo, que es el BIF, para ver este problema de la colinealidad. Entonces, resumiendo, ¿cómo detectamos la colinealidad? Acuérdense que la colinealidad es un problema entre las X. La Y no tiene nada que ver. Gráficamente, como vimos recién, y con una herramienta más sofisticada que es calculando este BIF, que se conoce como, las siglas en inglés, que es factor de inflación de la varianza. Este factor de inflación de la varianza nos dice cuán grave es la colinealidad. Y uno dice, ¿por qué no uso la correlación entre las X y ya? Bueno, porque a veces la colinealidad no se da necesariamente entre pares. A veces son 4 variables que son colineales, 3 que ayudan a explicar otras, ¿entiende? Podemos tener más complejidad que de a 2. Entonces, lo bueno del BIF es que toma en cuenta, hace un diagnóstico variable por variable de cuán solapada está esa variable con todas las restantes variables explicativas del modelo. ¿Me están siguiendo? Sí. Sí. Bueno, entonces, los detalles ya deben estar medio quemados, pero lo que hacemos para calcular el BIF es hacer una regresión yo quiero calcular el BIF para la edad, entonces hago una regresión múltiple de edad en función de todas las otras X, peso y altura. Le calculo el R cuadrado y después hago esta cuentita del BIF. Si todas las variables son independientes, si la edad no se explica por todas las otras variables, el R cuadrado me va a dar 0 y el BIF me va a dar 1. O sea, un BIF de 1 quiere decir que no hay colinealidad. Esa variable no se explica por ninguna de esa variable explicativa no se explica por ninguna de las variables explicativas del modelo. Y de ahí para arriba. ¿Me puede dar el BIF 1500? Sí, me puede dar. Entonces, lo que vamos a hacer, ahí está mostrado abajo, usamos una biblioteca, le pedimos que calcule el BIF para todas las variables explicativas del modelo y ahí me tira los valores del BIF. ¿Ven abajo? Y miren lo que pasa para la edad, da casi 1. Entonces la edad es independiente de las otras variables. En cambio, altura
altura y peso me dan bits más altos de 7. Fíjense, si volvemos acá, ven que la edad no se correlaciona demasiado ni con la altura ni con el peso. Con el peso. Las correlaciones son débiles y el BIF me dice no hay problemas, la edad no tiene problemas de colinealidad con el resto de las especies. En cambio, altura y peso sí, son BIF altos. En general, ponemos un corte en 5, igual esto es arbitrario, ¿no? Pero si me piden un número es, si tienen un BIF de más de 5, bueno, hay que hacer algo. Entonces, en resumen, la colinealidad es un problema de variación conjunta entre las X, y lo que va a hacer, lo que puede ocurrir es que las pruebas de hipótesis no significativas, como vimos recién, a veces inclusive los coeficientes pueden dar cosas absurdas. Por ejemplo, la relación es directa y cuando yo estimo el beta me da una relación inversa. ¿Sí? Y entonces lo diagnosticamos con el BIS. ¿Y cómo lo resolvemos? Y sacando las variables que son colineales. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a correr un modelo de BBM en función de edad y peso y otro BBM en función de edad y altura, pero no las dos juntas, porque son colineales. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, resumiendo, esta parte nos metimos con regresión múltiple, con variables explicativas cuantitativas, el problema de la colinealidad, cómo diagnosticarlo, y ahora la última parte es cómo seleccionar modelos. Cuando tengo varios modelos posibles, ¿cómo elijo cuál es el mejor? Por ejemplo, acá, este primer modelo no nos gusta demasiado porque tiene problemas de colinealidad. ¿Están de acuerdo? Este de acá, hay un problema que altura y peso son colineales, entonces da cosas absurdas para peso. Entonces es o altura o peso, pero no las dos, porque las dos hablan del tamaño. Por lo tanto, planteo el modelo M2 con peso y el modelo M3 con altura. ¿Cuál es el mejor? Y ahí tenemos una lista de herramientas para hacer selección de modelos. ¿Sí? Todos ustedes seguramente tienen modelos con varias variables explicativas y esto de hacer selección de modelos es un ejercicio muy común, de quedarnos con el mejor modelo. ¿Cómo los rankeamos? Bueno, una alternativa es la que vieron para el modelado de varianza, usando el AIC. Si usamos AIC, el mejor modelo, ¿cuál es? El 3. El 3, exacto, porque tiene Tiene menor valor. el menor AIC. ¿Vamos bien? ¿Están todos de acuerdo? El AIC es una herramienta que se usa un montón para selección de modelos. Sí. El número en sí no significa nada. ¿Qué quiere decir el derecho? Es absolutamente arbitrario, pero cuanto menor, mejor. ¿Qué otras cosas podemos usar? El R cuadrado ajustado. ¿Se acuerdan que lo charlamos hoy? El R cuadrado ajustado. ¿El R cuadrado solo o no? Porque siempre el mejor va a ser el más complejo. ¿Ven acá? El R cuadrado con las 3 variables me dio 0,867. Y con 2 me da igual o más bajo. Entonces este no lo usamos para seleccionar modelos, pero sí el ajustado. Y de nuevo, usando el ajustado, ahí nos vamos a quedar con el que tenga R cuadrado más alto. Entonces, ahí C, el más bajo. R cuadrado, el más alto. Otras herramientas que se usan es la varianza no explicada, el residual, ¿no? ¿Cuánto me queda de variación no explicada? Que es esto que está acá como sigma. Y ahí obviamente, cuanto más bajo, mejor.
Y de nuevo gana el modelo 3 que tiene el menor ruido, la menor variación no explicada. Y la última herramienta que podemos usar para seleccionar modelos son pruebas de hipótesis, para comparar modelos. ¿Sí? Bueno, más o menos están familiarizados con esto. El A y C ya lo vieron, el R cuadrado ajustado ya lo vimos hace un rato. Acá les cuento lo último, que son las pruebas de hipótesis. Y a ver si se entiende lo que estoy diciendo. Prueba de hipótesis no para las variables, sino para los modelos. Una prueba de hipótesis que me permita comparar estadísticamente dos modelos y sacar un P. ¿Podemos hacer eso? Sí, podemos hacer eso. La sintaxis en R es ANOVA de dos modelos, o drop 1 lo van a usar también en la práctica, y compara, por ejemplo, un modelo con interacción con un modelo sin interacción. Un modelo que tiene 5 predictoras con un modelo que tiene una sola predictora. ¿Sí? Las pruebas de hipótesis, esto es sumamente interesante porque hay como una, vieron en la CAI que, bueno, es más bajo, pero es una unidad más bajo, me sirve, es medio como arbitrario. En cambio, la prueba de hipótesis, tenemos un P y entonces decimos hay diferencias significativas entre estos modelos, el más sencillo es el mejor. Bueno, el tema es que las pruebas de hipótesis, para comparar modelos, solo pueden aplicarse entre modelos anidados. Esa es la restricción. Y que estén anidados, quiere decir que un modelo se puede convertir en el otro si algunos coeficientes valen 0. Por ejemplo, este modelo 1, si este coeficiente vale 0, el beta 2, este modelo se convierte en este otro. En cambio, si yo tengo un modelo que sea este modelo y este modelo no están anidados. Porque si, por ejemplo, esto vale 0, este modelo no es un subconjunto de esto. ¿Se entiende? Si tienen entonces modelos anidados, pueden hacer una prueba formal y comparar modelos. Bueno, hay acá está el drop, por ejemplo, y entonces compara todos estos modelos. Este es un modelo donde no se sacó nada, el modelo completo. El modelo 2 es un modelo donde volamos altura. El modelo 3 es un modelo donde volamos peso y dejamos los demás. Y entonces me dice si hay diferencias significativas que un modelo es peor que el otro. ¿Sí? Bueno, esto lo van a ver hoy en la práctica con alguna selección de modelos. Y la última herramienta que les quiero contar es un paquete que está basado, este es de Burman y Anderson, que son dos personas que propusieron toda una estrategia de análisis, de selección multimodelo, y lo que dicen ellos, lo que proponen es, elegimos algunos modelos por teoría, un modelo que tiene estas variables explicativas, este otro modelo, o sea, todos estos modelos sustentados, y los evaluamos simultáneamente. Los rankeamos y los ordenamos por ahí. ¿Sí? Eso es bien interesante. La librería que hace esto se llama Mumin, y entonces les hace cosas como estas. Entra en un modelo con estas predictoras, y entonces hace todos los modelos posibles con estas predictoras. El que tiene las 3, el que tiene todos los pares posibles, el que tiene una sola de las variables, y se los ordena del mejor al peor. Eso se los cuento. Pero ahí me está costando leerlo. O sea, por ejemplo, el primero que tienen ahí, CD383, es tipo Ese BBM tiene. en función de altura y edad. Exacto.
Y estos son los coeficientes. Esto sería el B0, B1 y B2. ¿Sí? Y acá te da el A y C, que es el más chico. Y después te calcula este delta, son las diferencias de A y C con respecto a los otros modelos. Entonces, fíjense, usando la otra cosa más manual que habíamos hecho con el R cuadrado o usando esto, todo coincide en que el mejor modelo es el modelo que tiene altura y edad. ¿Lo ven? Esto es importante Sí, y cuando, digamos, acá lo los podemos haber hecho medio a mano, pero lo interesante es cuando tienen muchas variables. Sí, el primer número a la izquierda, el B0, digamos, la ordenada al origen. no, digo, el otro es simplemente, Ah, nada, el como los número, cargaste. una identificación de modelo. Está. No, porque yo pensaba que los ordenaba con ese número así como que, pero no, después me daba cuenta que la hice el más chico, Los ordena pero por tenía el el 4. Exacto. Bueno, esto tiene bastante teoría, para que le interese, estaba la cita de estas personas, hay un paper interesante para ahondar más sobre esto de la inferencia multimodelo, ¿no? Pero son herramientas entonces para rankear modelos. ¿Estamos? Bien. Y acá lo que hice, truchamente, no sé en general algo que hago, pero fíjense que planteé un modelo con todas las interacciones. Esto es bien exploratorio. Entonces acá la cantidad de modelos posibles es enorme. No sé si se dan cuenta. Digamos, este paquete estima todos los modelos posibles. O sea que voy a tener todo lo de arriba, un modelo solo con edad, solo con peso, solo con altura, con edad y peso que se suman, con edad y peso que interactúan. ¿Sí? Otro modelo con edad y altura aditivos sin interacción, edad y altura con interacción. Va, hace todos los modelos posibles. Para todos esos modelos los estima, saca los coeficientes, saca la IC y los rankea, igual que antes. Yo acá corté porque esto es, ¿ven? Entonces esto es el beta 0, el beta 1, el beta 2, las interacciones, las dobles, las triples, y de nuevo, agregando interacciones, vuelve a ganar el mismo modelo que antes, es decir, un modelo aditivo que tiene simplemente altura y edad. ¿Sí? Pero ahora comparado ese modelo con todos los modelos posibles con interacción. Bueno, acá está lo que les decía, ahí está el paper para que si quieren ahondar más en esto de inferencia multimodelo, lo pueden usar simplemente como una herramienta para que les genere los AIC o meterse más en la teoría por detrás. Bueno, más o menos estamos de esto de colinealidad y selección de modelos. Acá están chequeados los supuestos. Fíjense que son exactamente las mismas herramientas que vieron en la primera clase, la normalidad, residuos versus predichos, distancia de Cook para ver si hay outliers en X, todo se ve bien. Ahí arriba está el BIF. Ahora solamente nos quedamos con edad y altura y los BIF cercanos a 1, así que no hay problema de colinealidad, con lo cual le ponemos sellito a ese modelo. Y entonces, lo que vamos a hacer para cerrar el ejemplo es, vamos a interpretar este coeficiente de acá. Acá está el modelo, entonces nuestro modelo final, después de hacer selección de modelos, nos quedamos con estas. Edad y altura, dio todo significativo. Bueno, ¿qué quiere decir este menos 1,02? A ver si alguna... Que con la altura decrece el BBM, no, perdón, con la edad. Muy bien. Decrece el BBM en un Y, litro. ahí vamos, este 1,02 litros sería, decrece, ¿cuánto por cuánto? Si lo podemos ajustar un poco mejor. ¿Por año? Muy bien, por cada año que aumenta la edad, acuérdense que la pendiente es el cambio medio de Y por cambio unitario de X.
Entonces, por cada año que aumenta la edad, ¿qué pronostica nuestro modelo? Se reduce en 1 litro el BBM. Muy bien, se reduce en promedio 1 litro el BBM. Falta algo más, porque esto es un coeficiente parcial. ¿Qué pasa con la altura? Con la Y la altura, altura al revés, digamos. O sea, En la interpretación de este número, del 102, ¿qué decimos de la Para Una personas con la altura misma altura. independientemente de la altura. claro. Es constante. Como Ahí diríamos, entonces repetimos, esto es, por cada año que aumenta la edad, el BBM disminuye en promedio 1,02 litros en varones, ¿sí? A conceptos sanos, no fumadores, y ahí agregamos ajustando por la altura, o manteniendo constante la altura, o controlando por la altura. ¿Qué quiere decir esto? Que si todas las personas tienen la misma altura, todas idénticas en altura, tener un año más va a hacer que su BBM en promedio sea 1 litro más bajo. ¿Se entiende el salto? Esto no es lo mismo que un coeficiente simple, donde no sabemos nada de la altura. Acá ajustamos, controlamos por la altura. Ujú. ¿Sí? Y eso es, tal vez no lo vean ahora tan directamente, pero es un cambio sustantivo en nuestra capacidad de sacar conclusiones sobre las variables explicativas, que nos permite ver el efecto puro de la edad. No está contaminado por diferencias en altura. Si yo hubiera corrido un modelo simple, me da un coeficiente, pero que ahí las personas, capaz de algunas eran más altas, más bajas, entonces no puedo concluir que eso sea efecto puro de la edad. Y lo mismo con la altura, ¿no? ¿Cómo sería la estimación de la interpretación de este coeficiente? Ahí me parece como mucho por ahí, pero que por cada centímetro Bien, dan 2 litros más de BBM. exacto. Sí. Por cada centímetro que aumenta la altura, el BBM se incrementa en promedio en 2 litros, y de nuevo, ¿qué nos falta decir? manteniendo Todo por- constante la Con edad. la misma edad. Para la misma edad constante. Entonces tenemos todas personas de la misma edad, y esa misma edad puede ser entre 20 y 80 años, y la única diferencia es que algunas son más altas y otras más bajas. ¿Se entendió? Y con este modelo estamos explicando el 87% de la variabilidad en BBM, lo cual es muy bueno. ¿Y qué dicen del peso? ¿El peso no tiene nada que ver? ¿No me explica al BBM? Sí, pero está atada a la altura. Entonces es redundante. Exactamente. Entonces, en las conclusiones vamos a decir que se ensayaron modelos usando también el peso como variable explicativa, que también estuvo asociado con el BBM, pero que es más, son más fidedignos o tienen mayor verosimilitud. Tiene mayor verosimilitud el modelo que incluye la altura, tiene más capacidad explicativa el modelo que incluye la altura que el que incluye el peso. Pero no es que el peso no le mueve la aguja al BBM. Eso también es lo que quiero que tengan claro, ¿no? Profe, una duda. El DREGE o como se pronuncia, que es para ver todos los modelos, ¿se puede usar para cualquier tipo de modelo o solo cuando es de este estilo? Que Para tiene... modelos lineales seguro. No sé si en el GLM, modelos lineales generalizados, me parece que sí, que también funciona. Sí. Proba. Pero digamos, este también te serviría para ANOVAs, comparación de medios. Una cosita más, fíjense que acá le pedí los intervalos de confianza, lo que charlamos hoy, y entonces, este es el efecto el efecto ajustado de la edad sobre el BBM, controlando por altura, en mis 50 datos, pero si lo quiero llevar a la población, ya no a las 50 varones, sino todos los varones sanos, bla, bla, estos son los límites. O sea que acá ya es poblacional, ¿no? Diríamos que por cada año que aumenta la edad, el BBM disminuye en promedio entre 0,8 y 1,2 litros, manteniendo constante la altura. ¿Entiendes? Este es el salto, salimos de nuestra muestra y nos vamos a la población. El efecto poblacional.
Pregunta, perdón. ¿Esto se puede hacer, esto de comparar modelos y buscar la colinealidad, es solo para variables explicativas continuas o, cuantitativas, o también podría hacerse con cualitativas haciendo un lámina? Sí, el BIF funciona muy bien para cuantitativas, pero también en un observacional, en un experimental no están estos problemas, pero en un observacional, imagínate que estás, no sé, capturando individuos que pueden ser macho y hembra, y todos los machos estás usando como predictora también, no sé, la presencia de una bacteria en sangre. Entonces, que todos los machos están infectados y las hembras no. Las variables también son colineales. Son dos variables explicativas, sexo e infección, y que están asociadas. ¿Se entiende? Eso también te va a traer problemas. Bien, gracias. El concepto de fondo es, entonces, en nuestros modelos buscamos parsimonia, que meter la menor cantidad de variables posibles, manteniendo la mayor capacidad explicativa. Y la otra cuestión, atada a esa, es que tener variables redundantes no es bueno. Primero porque atenta contra la parsimonia y segundo porque pueden chiflar las conclusiones, como pasó recién. Darnos cosas no significativas. Bueno, me parece que ya estamos. Acá, bueno, está todo lo de los coeficientes. Lo que les quería mostrar son unos grafiquitos muy lindos que se pueden hacer para explicar estas cuestiones. Eso seguramente se lo habrán dicho los chicos en el práctico, pero una vez que hacemos todo este proceso de modelado, después hay que venderlo al modelo final, y ahí los gráficos son geniales. Los gráficos, fundamental que se hagan no con los datos crudos, sino con las estimaciones del modelo. Entonces, fíjense que acá yo estoy mostrando el gráfico de arriba, BBM en función de la edad, pero esa recta es la ajustada, ¿no? Controlando por altura. Ahí hay generalmente polémica porque la vieja escuela dice, yo quiero ver los datos, yo quiero ver los datos. Y vamos a ver, a medida que avanzamos en diseños cada vez más complejos, los datos crudos, meterlos en los gráficos, muchas veces confunden más que sumar. Si nuestro modelo está bien estimado, los supuestos están estudiados, entonces le creemos a nuestro modelo, lo defendemos, mostramos lo que nos dice nuestro modelo, la historia que cuenta nuestro modelo. Y por ejemplo acá, esta pendiente es esa pendiente de menos 1,02. Y esta otra pendiente es la pendiente de 2,07. ¿Sí? Hay paquetes que hacen esto, hacen las bandas de confianza, y después eventualmente podemos mostrar desagregados, ¿no? Acá por rangos de altura, por distintas cosas. Esto lo van a ver bien en el práctico. Bueno, me parece que ya estamos. Acá está la interacción que ya habíamos charlado. La interacción hace esto, ¿no? De que tengamos como una sábana que va cambiando. Y creo que quedan unas diapos más. Bueno, acá ven, hice el modelo formal con interacción y vemos que la interacción es no significativa, que ya lo habíamos visto con el MUMIN, así que este modelo no tiene interacción. Y acá hay unas diapos más que más o menos lo fuimos charlando, pero como orientar de cómo ajustar modelos, arrancando siempre por la descriptiva, después ver los supuestos, después estimar y seleccionar modelos, y trabajar con mostrar la magnitud del efecto, con los coeficientes y los intervalos comunitarios. Y a esto le agrego la representación gráfica de las predicciones. Bueno. ¿Dudas? Si llegaron hasta acá, los felicito. El que avisa no traiciona. Les dijimos que es un curso heavy. Por eso refuerzo esto, que si hay un video pendiente, está bueno capaz que lo miren antes, es decir, no es tanta información compactada en 4 horas. Bueno,
Ahora cortamos, retomamos a las 2 con la práctica. Acuérdense que van a tener también activo un cuestionario del tema de hoy, que básicamente es modelado de varianza, esto de regresión múltiple. Van a tener una semana para contestarlo. Los que no pudieron matricularse por cuestiones varias van a tener un PDF que lo pueden descargar, contestar ahí, mandarlo por mail, igual que para el cuestionario 1. ¿Sí? Profe, igual es posible que aunque los que no están matriculados se logren matricular, que nos sigan dejando el PDF, Sí, sí. porque está como bueno el tenerlo de guía para ya entrar al cuestionario. No sé cómo Está para explicar. todos, ¿eh? Vos ahora entrás y está el cuestionario y abajo dice, si no pudiste matricularlo, acá descarga el PDF. Así que tocas ahí y lo descargas. Eso está en el campo. Oye, gracias, como guía, gracias. Bueno, yo creo que se impone salir a refrescarse la cabeza y nos estamos viendo entonces de nuevo a las... entonces no estamos a las 2 de la tarde con la práctica.